Buenos días a todos, soy Manuela Ramírez, gerente de financiamiento y relación con inversionistas del Grupo Energía Bogotá. Bienvenidos a nuestra conferencia de resultados del cuarto trimestre de 2022. Los informes de resultados fueron publicados ayer y los otros documentos ya pueden ser consultados en nuestro sitio web del Grupo Energía Bogotá. Pueden ustedes hacer las preguntas en cualquier momento a través de la sección de preguntas y respuestas que encuentran en la parte superior derecha de su pantalla o levantar la mano para que les demos les desbloqueemos el micrófono y les demos la voz. En este momento le voy a dar el paso a Jorge Tavares, nuestro CFO, quien liderará la llamada el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días, Jorge. No me estaba funcionando. Buenos días. Gracias a todos. No, yo no veo la presentación. ¿Nosotros la ven? No, espéranos 2 Ok, minutos. sí, pero entonces yo puedo ir empezando. Un placer a todos. Después, muy importante, tenemos un material preparado y muy interesados en la parte de preguntas y respuestas, donde vamos a hacer eh, en vivo las preguntas. Los tres mensajes tal vez bueno, son muy buenos resultados de la compañía, y esto creo que es la combinación de la ejecución de la estrategia reciente y, en segundo lugar, pues el portafolio que hemos desarrollado a lo largo de muchos años, en donde esa diversificación internacional pues nos da unos ingresos importantes en dólares, más el entorno macroeconómico en Colombia también ayudó. Lo otro es que hemos tenido economías saludables donde los consumos y los crecimientos nuestros en ejecución también han aportado. Y tal vez en tercer lugar es el endeudamiento. El endeudamiento sube a 3.9. Yo todavía no veo la presentación. Sube a 3.9 de deuda neta EBITDA, detrás de pagar la adquisición en Brasil en diciembre, que consideramos es un nivel más óptimo. Tal vez estábamos un poco subóptimos, y con ese nuevo nivel de apalancamiento, pues la idea es mantenernos en esos niveles que, pues en las conversaciones que hemos tenido, soportan la calificación, nos dan acceso a recursos en buenas condiciones, y podemos pues seguir ejecutando la estrategia desde allí. Yo puedo seguir, sin embargo, Sigue, para Jorge, los, para los demás. ya se está proyectando la presentación. Seguimos con Ok, la página de Snapshot. ok. Entonces soy yo el que no la veo, solamente. Listo. Eh, en términos de los resultados trimestrales, donde es un foco principal, eh, nuestro EBITDA normalizado crece al 43%, que es una cifra bastante positiva. Allí, de ese 43%, lo estamos normalizando, que es la nota número 3. Hay dos normalizaciones, y es estamos normalizando el efecto de los dividendos extraordinarios de Enel, los dineros que habíamos repartido correspondientes al acuerdo pues, que hicimos con ellos hace más de un año. Y también estamos moviendo un anticipo de dividendos que habíamos recibido de REP y CTM. Entonces, esta es la cifra más orgánica que podamos mostrar, lo cual es muy positivo. Este es un trimestre en donde todo el negocio es operativo. No tuvimos en el EBITDA, pues no estamos mostrando EBITDA ajustado porque no tuvimos dividendos de ninguna compañía no controlada. Y abajo a la izquierda, en términos regionales, el 36% de nuestra operación es internacional. Eh, esta cifra pues debe crecer cuando los negocios de Brasil, que ya son nuestros, empiecen a entregar dividendos, que va a ocurrir en poco menos de 2 años. Debemos empezar a recibir dividendos. Eh, Sobre los dividendos a nuestros accionistas, pues me expandiré ahorita con la cifra con base en los resultados de 2022 y los niveles de retorno sobre el patrimonio y retorno sobre los activos. A pesar de que estos son
niveles, sobre todo el del patrimonio, es un nivel pues que es saludable. Estos están afectados este año por unas condiciones contables particulares en donde el denominador, el patrimonio, aumentó muy significativamente. El denominador aumentó porque al cerrar la transacción de Enel, como en su momento contamos al cierre del primer trimestre, pues eso se generó un patrimonio adicional de 1.8 billones. Entonces, pues tenemos más patrimonio, pero eso pues no trajo particularmente mucho más ingresos pues en el año sobre todo. Y también al nosotros reexpresar las inversiones internacionales, que son en dólares, a pesos colombianos en nuestros estados financieros en pesos, pues también sube por la devaluación significativa del año pasado la, la tasa de cómo lo reexpresamos en nuestros estados financieros. En las variables de interés, ese 23.9, que no es como el número que todo el mundo tiene en mente, este es el promedio del trimestre, porque a veces se contabilizan algunos de los ingresos. Y yo resalto pues el IPP de Colombia, donde es de 19%, el año pasado había sido 18%, 2 años consecutivos, donde pues hay una dislocación muy importante de las variables macroeconómicas, y lo que esto implica es que las tarifas pues han estado altas. La electricidad se vende indexada al IPP, hay algunos negocios de transmisión indexados al IPP. Entonces, la conversación sobre tarifas altas en Colombia creemos que es genuina y real. Que no todos los debates regulatorios o políticos en Colombia se están dando sobre esa base, pero en el sector nuestro creemos que sí hay un impacto, y si se combina eso con alimentos subiendo, educación subiendo, transporte subiendo, pues creemos que tiene sentido que la industria haga un esfuerzo para minimizar un poco el impacto en los clientes, siempre que las soluciones sean estructurales dentro de los marcos regulatorios, no netamente políticas si se quiere, o no técnicas, antitécnicas más bien. Eh, y en eso estamos sentados y como industria muy comprometidos a tratar de encontrar soluciones. Ahorita expandiré sobre eso. Mirando los resultados del trimestre, la primera línea de abajo, los ingresos de 1.8 billones creciendo al 16%, de nuevo pues muy saludable, manteniendo los márgenes, porque algunos de los gastos también crecen, pero manteniendo los márgenes. Y pues la utilidad neta controlada, que es la que impacta dividendos, creciendo al 16.5, siendo uno de los mejores trimestres del año para nosotros. En CAPEX y adquisiciones, esta cifra es bastante grande, 571 millones, y esto es asociado a que fue cuando en este trimestre se cerró la compra del negocio en Brasil. Si uno mirara orgánicamente, crecimos al 8%. Estamos ejecutando y avanzando nuestros proyectos de una manera sólida en todas partes, tanto en Cálida, pues lo más relevante es Transmisión Colombia, Cálida, Perú, y también avanzar el proyecto en Guatemala. Y bajando a la tabla final del 2022 completo, solamente para darles esos titulares, pues el EBITDA crece normalizado al 20%, 4.6 billones de pesos. Es un EBITDA muy positivo y pues en parte sigue soportando esas posibilidades de inversión que tiene el grupo. Pues al aumentar la base tenemos más capacidad de apalancamiento, de endeudamiento para poder invertir. Y orgánicamente en el año completo crecimos al 25%. El año pasado ya no fue un año COVID, pues ni siquiera el año base anterior ya nosotros habíamos logrado avanzar a muy buen ritmo en el 21. Entonces es una señal positiva de ejecución de la estrategia, con todas las dificultades que tiene ejecutar proyectos, pues sobre todo Transmisión Colombia, que es donde más foco hay. Adelante.
Ah, me dicen porque yo me quedo mirando, no sé si Ya yo voy a estamos en salir, estrategia corporativa. yo voy a salir y volver a entrar porque es que es... Me disculpo, pero era mejor estar alineado con lo que ustedes me desconcentraba mucho. ¿Ahí me están oyendo? Sí, señor. Gracias. Entonces, hay unos elementos, algunos que hemos comentado, pero creo que vale la pena resaltar de la ejecución de nuestra estrategia. Los grandes ejes de la estrategia están allí eh, mencionados. En Enel, pues tuvimos un buen año, participación del 18% del mercado con 8.000 gigavatios, avanzando proyectos fuera de La Guajira. En Magdalena estamos avanzando un proyecto y creemos que es un proyecto significativo. Estamos, digo yo, pues nuestro socio en él. Y que se ven estos resultados de este trimestre, hay una reducción, un write-off, un deterioro del activo de Termocartagena, que se le vencen las obligaciones de energía firme al final del 23 y pues no se van a renovar. Entonces, ahí básicamente el activo se dio de baja contablemente. Eso tiene un impacto durante el año, a pesar de que la compañía está mirando opciones, pues a ver cómo se puede minimizar el impacto financiero. En gas, pues Cálida conectó al mayor ritmo de la historia, eh, alcanzó 1.5, conectó 262.000 clientes. Cálida conectó una casa cada 2 minutos durante todo el año. Es un ritmo muy, muy positivo, que además tiene beneficio pues, sobre los usuarios porque les baja su cuenta y además pues, les facilita su vida. Ya no tienen que cargar cilindros de un lado para otro y tal. Y en TGI hay una hoja de ruta para hidrógeno que yo quisiera resaltar como algo positivo en dos sentidos. Este no es un plan de hidrógeno para dentro de 10 años por si llegan tecnologías y pasa algo que hoy no sabemos que pase, que pueda pasar, sino que son aplicaciones con muy buen desarrollo tecnológico, con niveles de 7 o más en el Technology Readiness Level, que es como lo que usa la industria, pues no son pilotos de tecnología, son pilotos de aplicaciones específicas con clientes específicos y con proveedores que ya han desarrollado el tema. Entonces estamos entrando a unos nichos interesantes que pueden tener un impacto muy grande y es una aproximación de hidrógeno muy enfocada, que me parece muy positiva y resaltable. En ciudades inteligentes, esto es más la contribución, además de que es negocio, pero la contribución del grupo a todo el tema de la ciudad de Bogotá. Lo más importante acá es el tema del nuevo patio de buses eléctricos. Bogotá son como 370 buses en el patio de Usme y eso hace Bogotá pues, o soporta el hecho de que Bogotá es la segunda ciudad en el mundo, o la primera después de China, con más buses eléctricos circulando. Hoy, una realidad. Se modificó el esquema de alumbrado público para poder habilitar la modernización de las luminarias. Todo esto se da en el entorno del nuevo relacionamiento con Enel. Antes esto no era una posibilidad y ya gracias a tener un relacionamiento diferente, pues podemos sentarnos con la ciudad y con Enel a hacer desarrollos. Y lo más importante, porque es lo que más geografías cubre y es donde hemos enfocado para balancear un poco gas con electricidad, tenemos transmisión del mañana, en donde incrementamos 2.700 kilómetros de líneas, ya llevan para alcanzar 18.000 de líneas de transmisión durante el año. Creamos Enlaza, que era una aspiración de hace mucho tiempo para el negocio de Transmisión Colombia, manejarlo separadamente del GEP. Antes era una unidad de negocios dentro del GEP. Ya tiene vida propia, tiene una junta directiva que le puede aportar y ayudar a ejecutar su estrategia. Un tema muy positivo que financieramente es más o menos neutro en el corto plazo, porque pues muchos de los activos se quedan aquí en el GEP por unos temas de la estructura que se logró.
Y finalmente las adquisiciones que son pues muy relevantes. Y Brasil aportó el último mes. Brasil viene acá a través de Argo una parte y casi un tercio viene a través de Gebras. Adelante. Los dividendos, pues esto es información pública hace varias semanas. Lo que estamos proponiendo abajo a la derecha es 179 pesos por acción de dividendo ordinario. Esto crece al 13.3% de lo que veníamos, y midiendo el dividendo con precio de acción de diciembre, del cierre de diciembre, es un dividend yield del 12.9. Sin embargo, si lo medimos hoy, pues desafortunadamente por la caída de la acción, estamos hablando muy cerca al 15%. Esto se pagarán en julio y diciembre. Esto está por aprobación en la Asamblea de Accionistas. El hecho que se mantenga el 70% creo que es una señal muy positiva que permite esas aspiraciones y continuar persiguiendo oportunidades de inversión de largo plazo para el grupo. La siguiente. En hechos relevantes, un resumen, casi todo lo hemos mencionado, pero pues en este momento de reflexión y de presentar todos los resultados vale la pena enfatizarlo en las adquisiciones que se hicieron. El crédito, finalmente tomamos $509 millones, en parte para la compra y una parte pequeña para las otras inversiones. Incorporando ese nuevo endeudamiento, Moody's mantiene nuestra calificación. Y tal vez lo que es menos visible es ese día a día del negocio de transmisión. Pusimos en operación la línea de Tesalia-Alférez de 230 kilovoltios. Estos son 200 kilómetros que cruzan la cordillera occidental, una hazaña ingenieril, y se hizo con un cuidado del medio ambiente impecable. Nos hace sentir muy orgullosos tener esta línea operando, y generamos esa redundancia en los sistemas de transmisión de Colombia para conectar el centro con el Valle del Cauca. Y eso es un tema muy positivo para el sistema interconectado nacional completo. Y dos negocios más pequeños que lo que muestran es ese dinamismo de nuestro negocio de transmisión. Nosotros tenemos un negocio privado en donde construimos 11 kilómetros en el Cesar para conectar a un cliente privado, y el activo de San Juan, que es un activo que hemos comprado pequeño, que ya es nuestro. Muchas oportunidades. En Conecta, que es Guatemala, era lo que es la combinación de Trexa y Evis. Avanzamos hasta el 91% de avance de obra. Ya básicamente tenemos una disminución de riesgo muy significativa. Logramos desatrasar del 56 al 66% el avance de la obra, y esperamos este año aumentar el 93, 94%, y sobre todo ese reconocimiento de ingreso subir. Esto para Conecta proporcionalmente es un impacto positivo del 30% durante el 2022 en los ingresos. Un tema muy positivo. En TGI es donde pues más actividad ha habido en lo regulatorio durante todo el año, pues básicamente. Y aquí son tres elementos ocurriendo. Uno es la resolución 099, en donde la CREG pues nos convierte a pesos los ingresos, y no está vigente todavía. Y lo que hemos pedido, y algo se está logrando, dada la estructura de capital y el endeudamiento de TGI, es que se reconozcan parte de las coberturas cambiarias, y a la vez la compañía pues ha estado preparándose y pues recompró bonos para tener que hacer menos coberturas cambiarias, de manera que ese riesgo pues se mitigue, y además que su gestión sea menos costosa que la gestión de mitigación. Y la resolución 175, que trata sobre a cómo se remuneran los activos que cumplen más de 20 años de operación. La CREG sacó la resolución 702.009, que a nuestro entender técnico es mucho más técnica, y no genera ese salto abrupto de cero remuneración, que no veíamos como algo lógico. Pues estas conversaciones están avanzando mucho, y esperamos que prontamente
se resuelva, una porción de los costos de cobertura van a ser reconocidos en las tarifas como costos a reembolsar, y otra parte sí va a ser un efecto pues en los estados financieros de la compañía. Y finalmente pues el crédito intercompañía de 370 millones de dólares que se vence ahorita, ya lo pasamos al 2023 a diciembre. Y Cálida mencioné, pues 20% de crecimiento en usuarios, o sea, yo creo que el alineamiento con los objetivos del gobierno anterior y del gobierno actual en masificar gas y en mejorar vida de las personas, pues Cálida está completamente alineado con eso, a la vez que generamos más negocio, y, y el resultado completo de la compañía hizo que tuviéramos un 15% de eh, entrega del EBITDA sobre lo que la compañía había anunciado que iba a hacer adelante. En lo regulatorio en Colombia, pues no voy a entrar en mucha especulación, debemos ser balanceados en nuestros mensajes, y empiezo reiterando el tema de que sí, las tarifas eléctricas estaban aumentando a un ritmo muy alto, parte porque se está invirtiendo mucho, parte por la indexación al IPP, en algunas partes en la costa, que es un área completamente distinta a nuestra zona de operación. Los clientes también, los consumos son unos consumos bastante altos. Entonces, se compone el efecto en que si la tarifa me sube, pero yo consumo mucho, pues la cantidad de plata, la cantidad de dinero que tengo que pagar es mucha. Entonces, pues por eso se dio ese numeral 3 del pacto en su momento, en donde casi todas las compañías de manera voluntaria contribuyeron a eso. El sector completo puso del orden de 2 billones de pesos. Y luego surgen las últimas conversaciones, el decreto presidencial, etcétera. Lo que yo les puedo decir es, nosotros creemos que vale la pena hacer algunos ajustes, y nuestra conversación y nuestra voz en la mesa a través de los gremios y a través de conversaciones es muy constructiva, y debo decir que el gobierno escucha y está. Escuchar no significa que haga lo que nosotros decimos, pero que a profundidad entiende las razones, y deja que se presenten las razones. Si uno, no, yo no puedo entrar en política, pero si uno escucha desde lejos, no puedo ser más lejano a eso, las quejas de los gremios de la reforma de salud, por ejemplo, nosotros no tenemos esas quejas. Ellos dicen que no, pues efectivamente la ministra no recibe al gremio. Eso pues es un hecho, no estoy haciendo un juicio de valor. Eso no está pasando en energía el diálogo está ocurriendo. Lo más probable es que eso se enfoque en el precio de bolsa. Hay muchas compañías públicas pequeñas que no tienen buen nivel de contratación por cualquier razón. Entonces, que el precio de bolsa tenga algunas reglas nuevas. Eso hay que hacerlo con un balance muy fino, porque el cuidar el agua y el poder a los generadores asegurar que pueden entregar su energía comprometida con generación, y evitar al máximo ese punto en donde les toque comprar energía para comprar energía en bolsa para cumplir compromisos. Hacia allá está yéndose la conversación, y si uno, pues el impacto en nosotros, si es en el GEP, particularmente si eso ocurre, puede ser que tengamos expuestos del 2 al 3% de los ingresos, porque esto es lo que en el Colombia tiene expuesto de energía en el mercado spot. Ellos más del 80%, 85% lo tienen vendido a plazo. Y de ese, pues nosotros, ¿qué participación tiene eso en el completo? Que es una tercera parte, algo por el estilo, y luego el 42% del GEP. Entonces, cuando uno combina todo eso y luego el 90% de distribución de utilidades o en dividendos, entonces, y ese 2 o 3% no está expuesto al 100, ¿no es cierto? Ese número va a ser afectado, pero no va a ser eliminado. Entonces, pues es especulativo, pero lo que les puedo decir es que conversaciones pasan. Los generadores, la Asociación de Generadores propuso una solución de gremio, lo cual es muy positivo, porque pues hay trabajo coordinado de gremio y hay una propuesta técnica hacia el gobierno, y ellos la han escuchado. Eso es lo que les puedo decir del tema de tarifas. Nosotros de nuevo tenemos TGI, que lo mencioné ahorita, y tenemos esto también como temas tarifarios, y lo que no estamos escribiendo acá es que pues en Perú, en el entorno del presidente Castillo, las 3 compañías renovaron tarifas por 5 años,
y se hizo dentro de un marco técnico y dentro de un marco que fue constructivo. Uno no siempre como compañía queda feliz con la reforma, con las renovaciones tarifarias, pero lo que les puedo decir sin duda es que quedó dentro de rango y fueron conversaciones técnicas sólidas. La siguiente. Términos del trimestre y el desempeño financiero, ¿no? Es ese portafolio que construimos y la estructura del sector más una moderación de tanto costos y gastos, pues nos permitió entregar o mantener los balances. En todos los negocios nuestros márgenes se incrementan. En Contugás tenemos un no recurrente. Había un pleito con un cliente desde hace más de 5 años, casi 8 años, que se perdió y por lo tanto, en términos de ingresos, Contugás tiene un impacto de $12.5 millones negativo, donde pues, se emitieron unas notas comerciales a los clientes para pues, como consecuencia de ese fallo de un laudo arbitral, que teníamos unas expectativas importantes de ganarlo y pues el fallo salió en otra dirección, no debatiendo si el fallo está bien o mal, es lo que es. También tenemos en los gastos administrativos, tenemos en transporte de gas también tenemos un efecto de una reversión de deterioro. Tenemos $20 millones en Contugás, en donde el negocio consideramos pues de la valoración anterior a la valoración actual, aún subiendo la tasa de descuento según pues lo que ha ocurrido en el mercado, tenemos un resultado, una valoración menor, entonces pues tenemos ahí un ingreso o una reversión de ese deterioro de $20 millones, que es un no recurrente. Sin embargo, si nosotros ajustamos los gastos administrativos y operacionales, es a lo que llegaríamos es a un incremento del 15%, que todavía está por debajo del incremento del 16.4% de los ingresos operacionales y logramos proteger márgenes. Y si ven, pues si vamos abajo a la izquierda en los ingresos operacionales, pues todas las compañías tienen crecimientos y crecimientos significativos. Aquí el efecto de tasa de cambio, que se ve muy grande, pues también tiene un negativo al otro lado de 220. Entonces 329 menos 220 es el efecto neto que tenemos y se empieza a ver un trimestre completo del ECNorte con 21, que es muy positivo, pues que fue la adquisición que hicimos el año pasado. El EBITDA del trimestre, insisto, esto es operacional puro, aquí no es un EBITDA ajustado. Transporte de gas tiene la cifra más grande. Aquí en transporte de gas hay 62.500 millones de pesos que en el JEP consolidado lo pusimos como EBITDA. En TGI no está como EBITDA, está por debajo de la línea, digamos. Tuvimos debates técnicos. Aquí la conclusión es decirles a ustedes transparentemente y ustedes lo pondrán abajo o arriba. Hay opiniones técnicas en los dos ángulos sobre ese tema y eso presenta pues eso. De todas maneras, después de eso es un incremento de 90.000 millones de pesos en transporte de gas en el EBITDA, que en parte está asociado a esos nuevos negocios que ha logrado buscar TGI y a una dinámica comercial ya mucho más fina, ya mucho más de ir a identificar oportunidades de negocio y el primer negocio de gestión de operación y mantenimiento para una compañía de E&P que puede abrir una línea de negocios interesante en TGI. Espérate un segundo, que pena, estaba tomando agüita. Y si ustedes ven en la EBITDA por compañía, pues hay unos incrementos. En Other Transco son las otras compañías de transmisión donde empezamos a ver el efecto de las compras
se alcanza a ver un mes del negocio de Gebras acá. Dale. En términos de utilidad neta, aquí también hay otro efecto, pero de distinta naturaleza, es que en los ingresos tenemos el no recurrente por TGI. TGI logró comprar sus bonos un poco menos del 92%, y eso pues genera una utilidad en la transacción. Es no recurrente, y está incorporado aquí, ayuda a ese 16,5% de crecimiento, a pesar de, y esto es muy importante, pues si gastos financieros tuvieron un incremento, y aquí el incremento es pues las indexadores, el IPC o el IBR, que tuvieron efectos en los cupones que se fueron pagando, y también pues la TRM al hacer pagos. Eso le pega directamente, pues, y materializa. Nosotros tenemos cubierto el balance, pero no tenemos cubierto los pagos de intereses, y eso parte de ese incremento del 58% a 284. En el método de participación hay varios temas no recurrentes que vale la pena explicar. Está abajo, y es esa reducción del 4%, es a pesar de que en él vemos una disminución muy significativa del 30%, y siendo pues la más grande, esto por la, por el deterioro completo, por el write-off completo de la inversión en la central térmica de Cartagena, que se compensó en parte por los mejores resultados de las compañías de Brasil. En otros está principalmente Gebras, y en Argo está la mayor parte de esas 5 concesiones. Y adicionalmente Perú, ISA, tuvo un desempeño bastante bueno, con incrementos de 24 a 43 y de 22 a 30. Todo eso llegó. Esto yo creo que es una perfecta gráfica de cómo la diversificación del portafolio nuestro nos hace muy resilientes. El poder absorber el write-off completo fue como de 283.000 millones de pesos, y cómo después de eso nosotros igual logramos crecer de manera significativa y lograr ese 767 de utilidad neta controlada, que es lo que luego va a, a ser utilizado como base para dividendos. Adelante. Aquí la deuda sube frente a lo que mostramos el trimestre anterior, 4.200 millones de dólares. Estas cifras son en dólares. 3.9 deuda neta EBITDA, que consideramos un nivel bueno, insisto. Y los vencimientos abajo a la derecha, los vencimientos del 23 ya están gestionados. Falta pricear un tema de 110 millones de dólares de Trexa, y estamos muy activamente. Este es el momento donde vamos a definir cómo gestionamos los 2 vencimientos, los 2 sindicados del año entrante, en donde el sindicado de Puntugas tiene garantía GEP. Es un tema como importante para tener en cuenta. Básicamente tenemos 2 deudas GEP para renovar, y terminamos el año con una caja sólida, 307 millones de dólares, que pues en los momentos que estamos creemos que vale la pena tener la siguiente. Y tuvimos un ritmo de ejecución muy positivo. Tuvimos pues en calidad frente a lo que habíamos presupuestado. Hicimos mucho más, hicimos 38.000 millones de pesos más de inversión, estos son dólares, perdón, 38 millones más de dólares, 5 millones en Conecta, en Guatemala, y más o menos mantuvimos un alto nivel en Transmisión Colombia, donde si miramos los próximos 5 años, donde son las inversiones principales, ¿cierto? Son 165, perdón,
Vamos a invertir este año 165 y de esos 1.200 millones, transmisión es casi el 70%, es una cifra muy significativa. En Cálida tenemos el último año pico, digamos 121 millones de dólares en el 23, y nos falta muy poco, nos faltan pues 55 millones de dólares para terminar el proyecto en Guatemala, que básicamente en el 2023 debemos estarlo casi terminando. Entonces, cuando ustedes miran este 1.209 millones de dólares de proyectos en camino con nombre propio y que estamos ejecutando, pues es una muestra clara de la cantidad de oportunidades que tenemos. Y seguramente esos bajos niveles del 25, del 26, pues los estaremos llenando con otros proyectos. Saldrán oportunidades, porque lo que sí vemos sin duda es que la industria tiene muchas oportunidades de inversión. Adelante. En TGI, perdón, ese tema de, si te devuelves y me disculpas, el tema de los pilotos de innovación son temas que estamos haciendo en TGI, donde no son pilotos para probar tecnologías, insisto, sino pilotos para probar aplicaciones específicas de tecnologías que ya han sido desarrolladas por otros y con los cuales hemos logrado establecer sociedades, o relaciones comerciales más bien. Por primera vez estamos mostrando ya a nivel de grupo las perspectivas. Estamos dando unos rangos. Esto incluye pues, la suma de los presupuestos de todas las filiales, y claramente pues aquí el escenario macroeconómico tiene un impacto muy importante en nuestro negocio. Nosotros aquí no tratamos de adivinar qué va a pasar con esas variables. Consistentemente usamos las encuestas que publican los bancos centrales, que creemos que recogen una visión de mercado muy amplia. Y más bien lo que hacemos según vayan evolucionando las cosas es ajustarnos si vemos que no están saliendo las cosas como es para cumplir con los objetivos. Entonces, esta es la suma pues, de todas las. Nosotros en el grupo completo deberíamos crecer un poco frente este es el operacional, no el EBITDA ajustado. Deberíamos crecer un poco frente a lo que hicimos este año, pero si incluimos el ajustado ya con dividendos, ahí sí se vería un crecimiento, porque ese crece del orden de un 5%. Entonces eso nos debería aportar más. Y el resumen de la estrategia del 23 entonces es pues seguir mirando inversiones con esa limitación, al menos de manera sostenida a largo plazo del endeudamiento, a pesar de que pues, en Brasil tendríamos posibilidades de fondeo local que nos permitiría hacer más cosas. Avanzar colectora, que es un tema muy importante para el desarrollo solar y eólico en Colombia y la transición energética real y efectiva en Colombia. Pues necesitamos colectora como colombianos y pues vamos muy avanzados en ella. Y yo creo que hay que reconocer, sin entrar a decir números, pero la compañía en lo fundamental está muy bien y creemos que el precio en bolsa pues no refleja el valor de la compañía. Entonces pues vamos a hacer un esfuerzo en tratar de visibilizar esos resultados, esa estrategia, esos detalles, con miras a que se nos reconozca un mejor precio en el mercado. Yo creo que con eso, Manuela. Gracias, Jorge. Entonces, pues los invitamos, pueden levantar la mano o hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que ven en la parte superior de su pantalla. Tenemos dos manos levantadas. Le voy a dar la palabra a Andrés Duarte de Colficolombiana. Bienvenido, Andrés. Hola, gracias de nuevo. Son preguntas cortas como las de hace unos minutos. La primera es, porfa, confírmenme que tengo un error, una equivocación en los dividendos de Enel Colombia. Tenía entendido que hubo un pago en diciembre del año pasado, pero es por el Excel y por lo que veo, eso no, bueno, estoy equivocado. Ok, listo. La otra pregunta es, sí, no, en este momento no hay condiciones de acuerdo para por ejemplo, una mayor democratización de la participación del distrito. Ojalá, pues que
se den las condiciones, no dentro de mucho tiempo, pero la pregunta es si llegaran a darse, el estado de las cosas actualmente es que de llegar a darse condiciones, se tendría que seguir un proceso demorado, de nuevo para que se realizara una democratización, o como están las cosas y las autorizaciones actualmente, es cuestión de que se presenten las condiciones de mercado y listo. Esa es una de las preguntas. La otra es, lo que mencionó ahorita, Jorge, de la proporción del costo de la cobertura que asumiría la compañía en este momento en el proyecto de resolución, ¿qué proporción es? Y la última pregunta, eh, dividendos. No, sí, la última pregunta es, y lo mismo como mencionó Jorge, pues completamente de acuerdo en cuanto a que el precio actual no refleja en absoluto lo que vendría siendo un valor intrínseco, lo que vemos los analistas de ustedes. ¿Cuánto, digamos, teniendo esto en cuenta, en el caso de los bonos, que ustedes, pues digamos, entre ustedes, Ecopetrol, EPM, ISA, eso es la curva colombiana de bonos en dólares. Quisiera tener como un resumen de cómo los están viendo, quienes los están analizando afuera, pues vía bonos, no vía equity, que digamos somos nosotros. Muchas gracias. Perdona ahí que estaba un poco confundido. Gracias. Gracias, Andrés. Y para todos la frase de Andrés de otra vez es porque Andrés estuvo en la llamada de inglés, entonces, como para poner en contexto. Sí, no, en diciembre del 22 no recibimos dividendos de Enel Colombia. Nosotros los últimos dividendos, no sé, pero eso debe ser octubre o algo así. O sea, nosotros los dividendos normales los alineamos con nuestro pago de dividendos. Esa cifra es tan grande que tratamos, simplemente optimizamos pues ahí los efectos tributarios y lo pagamos, sale directamente pues casi para los para nuestros dueños, nuestros accionistas. Democratización, pues la pregunta es para el distrito, pero lo que yo sé, porque pues estábamos ejecutando la democratización anterior, pues el remanente del 9,5%, algo así. El problema es que ese tenía un precio de acción y la realidad es que el precio de acción hoy no refleja eso. Entonces, para cambiar ese precio de acción, uno tendría que volver al consejo, pues tus palabras, que puede ser un proceso demorado, o pues o tratar de hacer un proceso que alguien compre del sector público, donde no tenga que ser privatización, ley 226. Esas serían como las dos opciones, pues si estuviera allá. Pero nosotros a hoy no tenemos ninguna señal del distrito. Y el distrito es quien comunicaría eso, obviamente. La proporción de cuánto la norma nueva, pues el ajuste de la norma de la CREG nos incorpora en los costos de operación los costos de la cobertura. La verdad es que es una conversación súper fluida. O sea, ha habido borradores, ha habido eh, eh, documentos para comentarios y muchas reuniones. Entonces, lo que puedo decir es, nosotros sí nos sentimos escuchados. Pues naturalmente podemos tener desacuerdos y aspiraciones diferentes, pero claramente se cambió de cero, que era una cifra que considerábamos que no incorporaba la realidad de nuestra situación, sobre todo cuando nosotros, pues todo nuestro endeudamiento, pues es aprobado por crédito público. Mira, sobre bonos, es que mencionaste 4 compañías que todas tenemos una dinámica muy distinta. Pero yo te puedo decir que la semana pasada hablamos con 25 inversionistas internacionales en un evento de estos y la señal hacia nosotros es que hay apetito, que si podemos trabajando los vencimientos del 2024 y la señal es, miren, nosotros pues casi unánimemente los inversionistas nos dijeron, nosotros invertiríamos. Obviamente está el tema de pricing, pero pues si uno hace una transacción de esas va a obtener el precio de mercado, porque pues todo el mundo tiene derecho, acceso pues a poner un precio, a tratar de participar en una posible emisión. Sí, también tengo que decir que decían algo así como, sí entraría, pero menos agresivo que antes. Sí hay unas prevenciones que escuchamos de los inversionistas que limitan, pero no eliminan.
Ahora, frente a emisores, yo hablo por Grupo Energía Bogotá como emisor. Obviamente todos los otros emisores tienen unas dinámicas mucho más distintas. Nosotros estamos súper orgullosos del gobierno corporativo que tenemos y hemos sentido pues un apoyo grande de nuestro mayor accionista para que la compañía se maneje fuera de asuntos políticos. Listo, gracias. Gracias. Seguimos ahora con Ricardo Sandoval. Bienvenido, Ricardo. Buenos días. Ya puedes quitar el mute. Vale, muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias por la presentación y por las aclaraciones que nos dieron también en la llamada de inglés. Yo quería hacer varias preguntas. La primera de ellas es, Jorge, creo que mencionabas algunos efectos sobre estado de resultados con la entrada de la resolución CREC 702.009. No sé si escuché mal, quisiera saber si tienes de pronto algún tipo de cuantificación de cuáles serían esos efectos en estados de resultados. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta va un poco al tema de lo que mencionaban de los precios de la energía en bolsa. Escuché que el impacto en ingresos era entre el 2 y el 3% a través de Enel. Quisiera como confirmar que ese 2 o 3% sería un impacto de disminución en el flujo de dividendos que les da Enel, más no en ingresos, como tener ahí la clarificación, ¿cierto? Y esa es mi segunda pregunta. La tercera pregunta, y la uno con la cuarta, es el tema de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso. Ahorita las compañías de transmisión tienen la oportunidad, ¿cierto?, de integrarse, pues si se aprueba el plan tal cual como está, se podrían integrar verticalmente. Quisiera saber si ustedes tienen algún tipo de apetito en el tema de distribución de energía, ¿cierto? Como para integrarse con transmisión. Y quisiera saber también si tienen algún tipo de apetito en entrar propiamente ustedes como GB, ¿cierto? Al tema de generación de renovable no convencional. Entiendo también si me pueden explicar, ¿tienen algún tipo de limitaciones con el acuerdo de accionistas que tienen con Enel en este aspecto? Y lo uno, la siguiente pregunta es, el múltiplo de apalancamiento que nos muestran es muy cercano a 4, la guía que nos da es de 4. Igual mencionas, Jorge, que siguen viendo opciones de inversión, pero a estas alturas y con esos apalancamientos, las opciones se ven un poco acotadas, ¿no? En términos, digamos, de la gasolina que tienen en caja y en disponibilidad para adquisiciones o fusiones. Quisiera de pronto que me agregaras o que me explicaras un poco cuál sería esa capacidad o cuál sería ese racional de pronto realizar nuevas fusiones o seguir viendo inversiones si están cerca a esos temas de apalancamiento. Discúlpenme si me extiendo en preguntas, me faltan solamente dos. Y la segunda es el tema, son dos más como seguimientos a las preguntas que hizo Duarte. El tema de la democratización de acciones. Quisiera saber un poco de pronto, no tanto si es para el distrito o no, sino desde el punto de vista jurídico, en Grupo de Energía de Bogotá, esa opinión de qué tan fácil se puede llegar a aprobar o en términos de tiempo, si ustedes tienen una visión de qué tan fácil se puede aprobar esa democratización, si se dan las condiciones. Y el segundo follow-up es el tema de apetito por emisión de bonos, ¿ya? Y es que en el mercado hemos visto emisiones con opciones de recompra en 2 años, ¿ya? Así el bono tenga una vida de 5 o 10 años, se han emitido bonos con opciones de recompra. Quisiera saber también si ustedes han evaluado esa opción, les interesa o no les interesa. Muchas ¿Te gracias refieres, te sí, refieres a bonos locales, Ricardo, en el mercado colombiano? sí, en general. Vale, Gracias. gracias. Bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo y si no nos devolvemos, no hay problema. Gracias porque yo creo que las preguntas son relevantes para todo el mundo. Efecto PIG de los cambios. Entonces, el tema que pues no podemos decir cosas definitivas porque pues no hay resoluciones definitivas, ¿no es cierto? Y hay un diálogo con, los reguladores sobre los impactos, pero hay dos cosas que son
pues más o menos fáciles de cuantificar. La primera, que es el tema de más largo plazo, en donde la 702, la 702 modifica la resolución 175. Esto es un tema de muy largo plazo. Esto es un tema más de valor compañía, de estructura de mercado que de efecto corto plazo PIG, porque lo que había dicho la 175 es los activos que cumplen 20 años les remunero cero. Eso pues no tenía, eso era un esquema de concesión que no es el esquema que hay en Colombia. No tenía realmente pues mucho sustento técnico, es lo que nosotros estamos convencidos. Entonces eso se arregló porque el cero era un error, pues no estaba bien. Y ya va a haber un esquema en que esos activos van a tener una remuneración. Entonces, pues el daño no se va a hacer, sobre todo el daño de dañar la estructura de la industria, que era un tema muy significativo para Colombia como un todo. Pero eso es más lejos, eso es 26, 27, porque allá es cuando los activos empiezan a cumplir los 20 años. Entonces, ese frente al impacto de PIG. Frente al precio de bolsa, no, me expliqué mal. El impacto no es de esos 2 o 3% de nuestros Perdón, Jorge, ingresos. hago una Vale. aclaración. La Sí. 712 salió para consulta. Todavía no está oficial. Pero, digamos, lo que hemos visto es lo que comenta Jorge. Dale. Entonces, no es que tengamos que el impacto sea 2 o 3% de los ingresos, y es muy bueno que haya hecho la pregunta. Es la base que está expuesta. Y a esa base se le aplicará, entonces, sí, por decir cualquier ejemplo ilustrativo, si el precio de bolsa se baja frente a los precios normales un 20%, a ese 2 o 3% se le aplica el 20%, ese sería nuestro impacto, o sea, menos del 1%. Es la base que está expuesta ante eso. ¿Y cómo se calcula eso? Insisto, entonces es de toda la energía que genera en él, en bolsa vende el 15%. Ese 15% de todo el negocio en él, generación tiene una participación, un poco más de la tercera parte. Y luego nosotros tenemos el 42,5% y luego los dividendos son el 90% de eso. Es ese compuesto que nos lleva a que la exposición es una exposición relativamente baja en las conversaciones concretas específicas que se están dando, y es en intervenir si se quiere o acordar, porque creo que al final va a ser un acuerdo, un nuevo precio de bolsa. En términos de Plan Nacional de Desarrollo, integración TID, nosotros, el negocio de transmisión a nosotros nos gusta mucho, mucho, y por eso estamos creciendo, porque es un negocio mayorista. Y si ustedes ven, los negocios de distribución tienen márgenes. Un operador de distribución bien manejado puede tener margen del 25%, de pronto del 30%, y hay otros, pero nunca tienen margen del 40%. No, el negocio de márgenes de EBITDA, el negocio de transmisión tiene márgenes de EBITDA del 80%, del 80-85%. Hay negocios que tenemos nosotros con márgenes del 90%. Entonces, a nosotros nos gusta es el negocio de transmisión para crecer. Y no vemos pues una necesidad de fusionar, porque el negocio de distribución en Colombia lo tenemos con Enel, y Enel es un operador de talla mundial, en donde pues vemos las tecnologías que trae, vemos los sistemas que trae y los modelos de negocio que trae, y nos beneficiamos de eso, y a la vez les aportamos pues en todo el entorno colombiano y el entorno de la ciudad. Entonces nosotros realmente no nos impactaría ni nos afectaría las posibilidades de negocio de integración vertical de TID. Y en energías renovables no convencionales lo mismo. Una de las tesis básicas de normalizar las relaciones con Enel a través de Enel Colombia es pues uno ponerse a hacer paneles solares cuando llama a China y dice, mándame paneles solares para hacer una plantica de 20, y Enel dice, mándenme paneles para hacer 3.000 o 4.000 megavatios en un año. Entonces, la economía de escala, el know-how, ellos los paneles que están poniendo aquí, por ejemplo, son bifaciales, es que lo que se refleja en la tierra ayuda a la eficiencia de los paneles. Es un tema que es súper poco intuitivo, y ellos lo han aplicado en otras partes. Es decir, hay muchos temas tecnológicos que nos beneficiamos de tener en él como socio, y su compromiso de descarbonización y electrificación es completo.
Entonces, nosotros no estamos interesados en hacer solos desarrollos solares y eólicos y por lo tanto estamos allá. En apalancamiento, las oportunidades, hoy no tenemos nada que vayamos a cerrar pues, en los próximos, yo diría que 6 meses, puede que 4 meses, claramente, pero nada que vayamos a cerrar en el corto plazo. Entonces, pues eso nos da tiempo de digerir las adquisiciones de Brasil. Pero sí tenemos 2 válvulas importantes. Una es que, pues, si es en Brasil, allá podemos ir al mercado local de capitales. Eso sería a final de año si algo llegara a pasar. No estoy diciendo que va a pasar. Y si pasa, pues en ese momento puede que el mercado esté mejor. Hoy el mercado Brasil está un poco apretado también. Entonces tenemos esa como una válvula de escape. Y lo otro, pues, por ejemplo, cuando consideramos la compra de ISA, la conversación que tuvimos con las calificadoras es apalancamiento de largo plazo sostenible. Entonces, si tú ves una mega oportunidad y la accedes y te desapalancas en el corto plazo, eso también podría ser. Eso como visión de marco financiero. Hoy no tenemos transacciones que puedan cerrar en el corto plazo, claramente, pero el sector tiene muchas oportunidades. En opciones de recompra de bonos, tal vez, no sé si entendí, Manuela, repite, amplía, pero claramente cuando hablábamos con estos inversionistas internacionales, en un entorno de tasas de interés altas, pues uno prefiere deuda bancaria que le permite hacer refinanciación y prepagar. Sin embargo, los recursos de largo plazo son muy valiosos y no usar cupo bancario también es un tema positivo. Entonces, si uno logra tener mercado de capitales bonos en donde genere esa opción de prepago, eso abriría un camino que hoy uno de pronto lo ve cerrado. No sé, Manu, ¿tú qué más dices ahí? No, pues el mercado local lo vemos costoso, pero pues obviamente el mercado manda y seguiremos mirando diferentes opciones para la refinanciación de 2024. Jorge, tenemos una pregunta que nos la hacen a través de la sección de preguntas y respuestas. ¿Cómo convergen las cifras entre las compañías individuales y a nivel consolidado? Por ejemplo, el EBITDA de TGI de 73 millones, mientras que a nivel consolidado fue de 438 millones. ¿Qué tipo de cambio se usó? Ahí, Lucas, si quieres, Jorge, para hacerlo rápido, la diferencia está en el ingreso del tender. TGI no lo considera above the line en el EBITDA, mientras que HEP sí lo está considerando. Entonces, la diferencia mayor la tienes en eso y si quieres después, pues con un mailcito te explicamos más. Y yo me voy a Seguimos arriesgar, dale. a dar, y ese pues lo más transparente que podemos decir es que tuvimos discusiones técnicas y llegamos a 2 conclusiones. Entonces dijimos, pues hagámoslo así y publiquémoslo. Y ya ustedes lo meten arriba o abajo según lo que ustedes consideren sea el criterio, para no Son entrar en esa 12.5 millones de dólares, sí. 12.5 millones de dólares, correcto. Y me voy a arriesgar a decir, yo creo que ese lo hacemos a TRM promedio. Ya una vez uno limpie eso, como entra aquí, entra a TRM promedio del trimestre. Eso es lo otro que te da el vínculo. Si me equivoco, alguno de mi equipo me corrige, pero creo que es por ahí. Listo. Sebastián, ya puedes quitar tu mute. Buenos días. Sebastián, ¿nos escuchas? Si quieres, mientras tanto, seguimos con Agustín ¿Me escuchan? Bonansora. Ah, no, ya. Dale, Sebas. Bueno, perfecto, sí, estaba aquí intentando ponerlo por lo que estábamos con todos. Buenos días a todos, Jorge, Manuela, muchas gracias. Quería preguntarles 3 temas. De pronto una pregunta de forma diferente, pero haciendo un follow-up a lo que dice o preguntaba Ricardo en el tema de M&A. Resulta que para la asamblea de accionistas hay una propuesta bastante interesante y curiosa, diría yo, que dice que, pues, que la compañía está proponiendo la transferencia de la aprobación de algunas operaciones cuando digamos, sea en representación más del 15% del market cap, para que no sean los accionistas, sino la junta directiva quien la apruebe.
digamos, incluso con una supermayoría. Entonces quería preguntarles, uno, en términos de gobierno corporativo, pues de dónde viene esa, digamos, esa propuesta, y dos, pues digamos, al tratar de proponer eso, pues uno puede intuir que efectivamente viene más M&A en camino. Entonces, un poquito ya con esa información sobre la mesa, pues volver a preguntar digamos, cuáles serían las opciones más probables o que realmente están en la mira, y desde un punto de vista de gobierno corporativo un poco entender ese racional. La segunda pregunta tiene que ver con Colectora, y Jorge lo mencionaba bien de pronto en alguna parte de su conversación, que pues que es muy importante y que van avanzando, pero sí quería un poquito refrescar y profundizar en qué significan esos avances, y sobre todo pues digamos con una conversación de la llamada pasada que fue el licenciamiento, pues con este nuevo gobierno, ¿cómo va eso? Esa sería la segunda pregunta, también teniendo en cuenta los plazos que se tenían previamente. Y la tercera pregunta, cuantificar también un poquito el tema de TGI, entendiendo que pues, las conversaciones han sido fructíferas y parte de las coberturas se las van a reconocer, pero digamos de cuánto podríamos estar hablando al final del día de la conversión y el timing de la finalización de las discusiones. Gracias. Pues muy buenas preguntas y me das la oportunidad de hacer algo, de aclarar de manera significativa. Entonces, la dinámica es un tema puramente mecánico, pero que se puede interpretar y de hecho la Junta Directiva tuvimos una conversación larga sobre el tema. Desafortunadamente, nosotros no creemos que el GEP valga lo que el mercado piensa que vale hoy, pero el mercado pues manda. Pero frente a la estrategia de crecimiento, lo que eso significaría es que uno tendría que ir a la asamblea por unas transacciones que son relativamente pequeñas. Y se vuelve, básicamente perdemos las posibilidades, porque si yo tengo que ir a una asamblea a hacer una compra, la cifra que manejábamos era como 350 millones de dólares. El market cap hoy es 13,6 billones. Y si tú vas 13,6 por el 15, da 510, y si lo divides por 4.800, entonces te da, a ver, me equivoqué en algo, 13.7 por punto 15 y dividido 4.8, te da una transacción de 400 millones de dólares más o menos. Entonces nosotros decir, mire, una transacción de 400 millones de dólares, pues no es la transacción que va a transformar al Grupo Energía Bogotá de manera significativa. Y si eso tenemos que ir a la asamblea de accionistas, eso nos va a obligar a entregar la información a los competidores en las compras. Y al perder o al generar no solamente los tiempos, sino la información que tenemos que publicar, creemos que nos hace mucho menos competitivos en compras de compañías. Entonces, como se resolvió y que es la propuesta que se va a llevar a la asamblea, es venga, pero definamos unas supermayorías importantes, y esas son las que publicamos en la propuesta de cambio de estatutos. Entonces, es un tema que está asociado a que las transacciones pequeñas no creemos que sean tan transformacionales para que los dueños de la compañía tengan que votar, y le estamos dando la garantía de que muchos de la Junta Directiva tienen que aprobar para que pueda ser efectivamente ejecutada. Muy importante frente a cómo preguntaste y lo que preguntaste, esto no significa que tenemos una transacción que necesitamos pasar. Esto no se está haciendo por eso. Hoy no hay una transacción. Hoy no hay una transacción. O sea, y si hoy no hay una transacción, pues a los ritmos de las transacciones típicas de M&A es que no va a pasar nada en 6 meses. Entonces, es un tema más de, oiga, se bajó mucho el market cap, puede que no logremos esperar a que suba, a pesar de que es nuestra intención y nuestro deseo, y se nos limitaría la posibilidad de hacer compras. Nosotros hemos hecho, pues lo que sí les garantizo es la disciplina y el involucramiento de la Junta Directiva, pues para hacer compras. En Colectora, vamos a ver si
si yo te capté un poco la pregunta. Entonces, colectora tiene dos tramos en la llamada en inglés, pues Juan Jacobo lo explicó muy bien, es la línea de Cuestecita a La Loma, son 250 kilómetros que vamos a empezar construcción en el tercer trimestre del 2024. Y eso habilita 1000 megavatios de eólicos en La Guajira. Y la más demorada es la Cuestecitas, el segundo tramo Cuestecitas Colectora, en donde íbamos, pues en general, súper bien con consultas previas, súper bien en el sentido del avance real y lograr acuerdos con comunidades por 215, nos faltaban menos de 10 comunidades. Y allí lo desafortunado en tiempos es que nos llegó un requerimiento de incluir 11 comunidades nuevas. Entonces sí hubo un cambio de regla institucional muy delicado, donde a los muchos años recibimos una noticia de que hay 11 nuevas comunidades. Y con una dinámica de esas, pues se vuelve muy difícil cerrar consultas previas para poder empezar todo el proceso de licenciamiento. Entonces los avances que teníamos se vieron frenados un poco por un requerimiento nuevo que recibimos. Yo no sé si eso responde, Sebastián. De acuerdo, solamente Jorge, si me puedes repetir lo digamos, la primera línea son 1000 megawatts por 250 kilómetros, ¿sí? Porque si me permites, te complemento. Sí, como mencionaba Jorge, tenemos el proyecto distribuido en dos tramos. Entonces, vamos a iniciar la construcción de 250 kilómetros entre la subestación Cuestecitas y la Loma, propiedad del Grupo Energía Bogotá. Ese doble circuito en 500 kilovoltios va a permitir incorporar 1000 megavatios, que son proyectos que ya están en desarrollo y que se conectarán a la subestación Cuestecitas. Esa incorporación se estará dando, como mencionaba Jorge, hacia finales del 24, inicios del 25 deberíamos tener ya en operación ese tramo. Y el tramo 2, que es el que va de Cuestecitas a Colectora, que Colectora es la subestación que hoy no existe, ese tramo se estaría finalizando hacia el 2026. Y en ese momento permitiría la incorporación de los otros 1000 megavatios adicionales, que son 7 proyectos que se están desarrollando, que pusieron garantías y que permitieron la viabilidad pues, de esta línea de interconexión. Nosotros lo que hemos escuchado en medios, pues además de conversaciones privadas, pero en medios, es un reconocimiento claro por parte de la ministra Irene Vélez de la importancia de los proyectos solares y eólicos en La Guajira para la transformación energética efectiva, no teórica. Y ella tiene un equipo de gente dedicado para la línea colectora particularmente. Nosotros hicimos la tarea, nosotros llevamos más de 215 acuerdos con las comunidades. Ustedes se imaginan la magnitud de lograr 215 acuerdos, y lo que eso muestra es que sí se puede llegar a acuerdos. Siempre hay gente que trata de extraer más renta o de que tiene problemas internos o de que simplemente en justicia cree que no es. Pero cuando uno tiene ya más de 200 que han dicho que sí, y somos bastante razonables y queremos generar una relación de largo plazo y de confianza con las comunidades. Entonces yo creo que esas dos cosas combinadas le dieron a la ministra esa señal de que ellos pueden realmente ayudar a destrabar cosas, y poder lograr esos licenciamientos frente a lo que sigue después de lograr las consultas previas. Pues realmente el impacto ambiental de una línea de transmisión de energía no es el impacto ambiental de un proyecto de generación de hidráulica. O sea, aquí hay muchos menores impactos, y ese proceso puede llegar a fluir de manera mucho más rápida. Es mi expectativa personal y también acá en el GEP. Perfecto. Y solo quedaría pendiente la de TGI, Jorge. En el tema de las coberturas que de pronto les van a reconocer Sí, por el cambio de mira, moneda. es que soy como cauto en no dar una expectativa, porque pues hemos tenido un diálogo, mandamos unas cartas, y tratamos de mejorarlo. Hoy, si lo que está escrito es lo que se ejecuta, es una fracción menor del costo de las coberturas, tengo que decirlo. No es la cuarta parte del costo de las coberturas lo que nos permiten recuperar. Entendí. Bueno, Y las no, coberturas, pues ese sí vas al mercado y te dicen fácil, pues a cómo está, o si no la calcula uno con diferencial de tasa de interés, y pues eso es lo que vale la cobertura en el mercado. Eso sí somos tomadores de precio, ¿no es cierto? Vamos y le preguntamos a varios y cogemos el mejor que nos dé, pero pues eso obedece a mucha parte a variables macroeconómicas.
Perfecto, Jorge, muchas gracias. Gracias, Sebastián. Seguimos con Agustín Bonasora de Pinebridge. Hola, Agustín, ya puedes hablar. ¿Qué tal, Manuela? ¿Qué tal, Jorge? Muchísimas gracias por el llamado. Tenía una sola consulta para hacerles con respecto a un potencial evento del Niño el próximo año, o fines de este año. Quería entender un poco cuál era hoy por hoy el nivel de contratación de su capacidad hidroeléctrica y entender un poco cuál es la estrategia en cuanto a si están contratando P90, P95, P99 y cuál podría llegar a ser el daño en cuanto a un año seco para el 2023-2024. Gracias, gracias, Agustín. Mira, pues lo que al final, los datos son los que mira todo el mundo, y es temperatura en el Pacífico, y hay una correlación, pues, y un pronóstico, pero el pronóstico más de 3 meses es un pronóstico que tiene unos niveles de acierto muy bajos. El pronóstico real es como el de los próximos 3 meses, ahí ya la incertidumbre y el nivel de acierto es mucho mayor. Han empezado a generarse temperaturas que van en la dirección de Niño, que aumentan probabilidad de Niño, pero de nuevo son aumentos de probabilidad con alta incertidumbre. Pero sí se ha visto lo que se ha visto recientemente. Entonces, especular si va a haber Niño o no, pero eso es como lo que te puedo decir sobre eso. Históricamente, él no ha tenido pues problemas digamos, la gestión de los recursos, y esa estrategia de vender la energía realmente firme ha funcionado. Eso es una pregunta para Enel, que no la puedo responder, pero yo no creo tampoco que la respondan con la precisión de que la pregunta es muy precisa y es muy acertada. Es bueno, ¿usted qué nivel de riesgo está tomando aquí? Es P90, P95, P99. Pero lo que te puedo decir es, lo que yo escucho es una posición bastante conservadora de guardar el agua y asegurarse que tienen el agua para entregarla en sus contratos de energía. Y históricamente no hay ninguna situación reciente en donde ellos hayan vendido más de la que tenían. Sí, es como yo traduciría tu pregunta. Gracias. En la sección de preguntas y respuestas tenemos de Walter Becerra, que es un accionista persona natural. Buenos días, revisando los documentos regulatorios y a los problemas crónicos de formación de precios en la bolsa. ¿Consideraría el GEP como grupo realizar la democratización pendiente en una bolsa como la de Nueva York, en parte protegiendo a la empresa por el impacto FX y que se reconozca el real valor de la empresa? Esto, por Gracias. supuesto, en el futuro, surtido de todo un proceso de aprobación, etcétera, etcétera. Dale. Nosotros, la tarea interna que tenemos este año es entender un poco más qué posibilidades y dónde se podrían generar mercados. Tal vez lo único que hemos hecho es como que descartamos Brasil, que lo teníamos como una de las opciones. Pues las consultas preliminares como que nos dijeron no es por ahí. Hay compañías colombianas que han anunciado registro en Nueva York particularmente. Entonces estamos mirando qué opciones habría y qué serían los requisitos y pros y contras. Siempre reconociendo de todas maneras que el tema que han preguntado mucho, y creo que muy acertadamente, el tema de democratización es float, ¿cierto? Si no hay float, pues está en el mejor mercado del mundo, pero es difícil. Y lo otro que enreda un poco las cosas es que desafortunadamente el market cap hoy está muy bajito. Ahora, muchos analistas dicen que debería ser casi que el doble. Entonces, el trabajo principal es concreto que haremos este año es aumentar, es salir a hacer más relación de Investor Relations, explicar nuestras tesis de inversión, explicar el Equity Story y hacerlo de una manera mucho más dinámica, a la vez que entendemos que se necesita, pero no es una opción que se haya descartado. Lo que preguntan no es una opción que se haya descartado. Tenemos una mano más levantada y unas preguntas en el chat. Fernán González, ya puedes quitar el mute. Hola, buenos días, Jorge, Manuela.
Yo tengo una pregunta también por lo desvalorizada que está la acción. Si el grupo Enel se acercara a ustedes para ofrecerles comprar su participación en Enel Colombia, ¿es algo que podrían analizar? ¿Es algo que se ha discutido internamente? Sé que la decisión probablemente vaya un poco más arriba finalmente, pero es algo de lo que estarían abiertos a discutir. Y segundo, es una opción un poco distinta, pero ¿qué pasa si el grupo Enel les ofreciera fusionar a HEP con Enel Américas y hacer una relación de canje y los accionistas podrían pasar a ser socios de un vehículo mucho más grande, más diversificado dentro de la región? ¿Es algo también que podrían eventualmente analizar o descartas de plano alguna de estas dos alternativas? Porque esa sería una manera de destrabar el valor en la acción, ¿no? Sí, sí. Mira, nosotros somos muy cómodos con la posición que tenemos en el Colombia. Como mencioné pues, durante la llamada, creemos que tener un socio con esas capacidades técnicas y con esa claridad estratégica es muy valioso para nosotros y tratamos de aportar en el entorno local a través de la participación en junta directiva y de las relaciones con la ciudad para habilitar posibles negocios. Esa es nuestra aproximación clara. Todo lo otro, me entenderás que son pues, cosas un poquito especulativas y que pues tiene que haber mucha conversación interna y no soy yo pues quien va a definir claramente la posición. Pero de fondo, lo que sí te puedo responder es, sí estamos, o sea, a nosotros sí nos preocupa que la acción no refleje el fundamental eh, y todo lo que podamos hacer nosotros para que eso no sea así, lo vamos a buscar hacer. Ok, muchas gracias. Gracias. Tenemos en el chat una pregunta de Juan Pablo Castañeda. Viendo el ataque de Keralty, ¿qué están haciendo para prepararnos de un posible ataque ransomware? Mira, hay unos planes súper detallados. El tema es que hay unos planes súper detallados, la plena visibilidad de las juntas directivas. Hacemos ataques de nuestros propios hacker éticos. Es muy curioso porque lo que siempre dicen esos análisis es que la cultura y el punto más débil es el que le da clic al correo que le dice que gana una semana de vacaciones en Cartagena. Ese sigue siendo el punto más crítico, increíblemente, y no tanto lo técnico. Sin embargo, pues no estoy yo en la posición y pues sí estoy enterado de decir, mire, tranquilos que aquí tenemos una fortaleza. Cumplimos con los planes, en muy pocas, tenemos unos planes del Centro Nacional, hay unos planes que son unos requerimientos de la Autoridad Nacional, pues digamos, de ciberseguridad, son súper detallados, tenemos refuerzos en equipos de gente, más gente trabajando, dedicándole recursos y una visibilidad plena a que los puntos vulnerables sencillos no se hagan y la expresión técnica es hardenización y es separar al máximo los sistemas de TI y de TO, de tecnología de información y de tecnología de la operación, que es uno de los puntos básicos para que nuestra operación como tal no sufra. Tenemos seguros, pero pues aquí no nos queremos siniestrar ni cobrar primas ni cobrar siniestros de seguros, pero tenemos seguro básico de ciberseguridad y recientemente acordamos y estamos en la etapa final de contratar un seguro de CyberGap que es como una póliza que complementa la otra póliza, pero pues aquí no se trata de transferir al mercado de seguros y no hacer nada, sino de protegernos al máximo y hay muchas iniciativas y visibilidad plena de parte de la Junta Directiva para lograrlo. Perfecto. Y otra pregunta, la guía Bancolombia 2023, el mercado de renta variable en la página 94 dice que disminuye el pilar de gobernanza por no reportar el pago a los altos ejecutivos. Además, yo agrego que tampoco hay información de las acciones en poder de la administración. ¿Existe algún plan en estos temas? Yo no he escuchado ninguna conversación que vaya en esas dos direcciones. Lo que nosotros sí tenemos unas restricciones de que quien de la administración vaya a comprar acciones tiene que pedir autorización a la Junta Directiva. De hecho, se dan autorizaciones con alguna frecuencia, no es muy dinámico.
pero eso sí se puede, eso sí, para poder comprar se necesitan autorizaciones por parte de la Junta Directiva. Pero además de eso, me acaban de contestar acá, estaba buscando la respuesta, que en el informe de gobierno esas negociaciones se publican para que de pronto, Juan Pablo, lo puedas buscar ahí. Entonces, pues con eso terminamos. Realmente las preguntas faltantes, si hay alguna, nos la pueden enviar a nuestro email, que siempre estamos atentos a contestar. El email es ir@gb.com.co. Les agradecemos muchísimo las preguntas, el espacio, la atención y quedamos atentos pues a cualquier información adicional. Jorge. Un placer, a reiterar que creemos que los resultados son buenos, que hay muchas oportunidades de inversión y estamos trabajando con una sensibilidad particular de que hay una desconexión entre los fundamentales y lo que el mercado está diciendo. Mil posibles explicaciones, pero más que especular es nuestro interés en que se entienda bien la estrategia y que pues de alguna forma el mercado nos reconozca más. Bueno, muchísimas gracias. Feliz día para todos. Obrigado.